Diálogos con la literatura con el escritor Bruno Elías Maduro. Entra a degustar de la literatura universal. Borges, Cortázar, Las Mil y Una Noche, Hemingway, Kafka, los clásicos del arte de la palabra. Colombia hace cultura con los diálogos de la literatura. Leer un libro es abrir un universo. Por Mapa Radio Online. Hoy, este homenaje al maestro Milán Kundera, un escritor para mucho tiempo, no solamente del siglo XX y el siglo XXI. Nace en 1929 y desde 1975 tiene que exilarse en Francia. Adquiere la nacionalidad francesa y, producto de su crítica al poder, escribe un libro que en los años 90, cuando ejercía como docente y mi práctica antropológica en la Sierra Nevada de Santa Marta, a mis amigos, y también eso lo combinaba con mis estudios de Derecho en la Universidad del Atlántico. Ese libro se denomina hoy La Teoría del Poder y está en muchos portales del mundo, auspiciado por la editorial Linda Rigor de Dinamarca. Ahí, en Teoría del Poder, hago un análisis de la obra de Kundera. De ese análisis que hizo él mismo, Kundera, sobre el laberinto del poder. Y Milán Kundera no solamente nos regaló literatura, nos regaló filosofía dentro de la literatura. Milán Kundera es un excelente artista de la palabra. En la insoportable levedad del ser, una de sus mejores obras, digo una de las mejores porque hay muchas. Él arranca con una técnica literaria que a uno lo sorprende. Uno esperaba, cuando uno es un lector de novelas o de literatura, uno espera la historia o la narrativa o el relato que se abra a partir del arte de contar de contar ficciones. Pero la insoportable levedad del ser voltea el asunto. La insoportable levedad del ser comienza con un análisis filosófico del vacío existencial del ciudadano europeo. Y esa idea la plantea de una manera excelente, donde demuestra que no solamente es uno de los mejores novelistas del siglo XX y del siglo XXI, sino que fue injustamente tratado por el poder ruso de la Unión Soviética en Checoslovaquia, que gobernaba toda la cortina de hierro, los países dentro de la cortina de hierro, sino también por muchas academias en el cual le negaron el máximo premio literario de Occidente, que es el premio Nobel. En ese primer capítulo de la insoportable levedad del ser, Milán Kundera hace un análisis de la idea del eterno retorno de Nietzsche y empieza a escudriñar o empieza a penetrar en la estructura de ese mito del eterno retorno. Es un abrebocas para que nosotros sintamos cómo se da esa horrorosa, bella, elevada, esa elevación de una belleza que no significa nada. Es lo bueno del narrador, que tiene contenido y que tiene arte con arte. La crítica que hace Milán Kundera a los países de la cortina de hierro la traslada también a una crítica
al poder occidental. Y en este primer capítulo, y toda la insoportable levedad del ser, al cual le recomiendo a los oyentes, es un argumento contra el totalitarismo. Podríamos mencionar a Robespierre, cómo cayó Robespierre y después lógicamente sufrió las consecuencias de su alterado ego. Robespierre, el primero héroe de la Revolución Francesa y luego víctima de la misma, porque terminaron cortándole la cabeza. Y menciona también en ese primer capítulo el nombre de Hitler. Entonces, cuando uno encuentra una novela que abre con un análisis sobre el poder, uno se pregunta, ¿y este señor por qué no comenzó la novela como comenzaría, por ejemplo, Carlos Fuentes, o como comenzaría otros novelistas de la época, Hemingway, etc.? Es que el problema número uno de Kundera es el poder. Y vemos que el problema número uno de Kundera es el poder, porque ya no en la insoportable levedad del ser, sino en otros textos, él ahonda en ese tema, en el tema de por qué el poder nos vuelve seres ficticios, es decir, nos convierte en seres inexistentes, nos convierte en seres que, a pesar de que somos carne y hueso, a pesar de que vivimos una vida concreta, para el poder no existimos. ¿Y dónde está el profundo análisis que llega a Kundera, o hasta el fondo de ese análisis, diríamos, en otro autor, también checo, Kafka? El análisis que hace Milán Kundera de Kafka es uno de los mejores relatos que he leído sobre este autor, este abogado, literato, que no dormía escribiendo como Kafka. Y Milán Kundera, en otros textos, ya no en la novelística, ya no en la ficción, sino en el ensayo literario, nos habla de la culpabilización de Kafka. Él dice lo siguiente: no hay más que un único método para comprender las novelas de Kafka: leerlas como se leen las novelas. En lugar de buscar en el personaje de K, dice Milán Kundera, mencionando a Kafka. Recordemos que K es uno de los principales, o es el principal personaje de El Proceso y otros. El retrato del autor, y en las palabras de K, un misterioso mensaje cifrado. Seguir atentamente el comportamiento de los personajes, sus comentarios, su pensamiento, e intentar imaginarlos ante nosotros. Si se lee El Proceso, se queda uno desde el principio intrigado por la extraña reacción de K a la acusación, sin haber hecho nada malo o sin saber que ha hecho mal. K empieza enseguida a comportarse como si fuera culpable. Se siente culpable. Se le ha hecho culpable. Se le ha culpabilizado. Antes, entre ser culpable y sentirse culpable, no se veía más que una relación muy simple. Se siente culpable el que es culpable. La palabra culpabilizar, en efecto, es relativamente reciente. Kundera dice, en francés fue empleada por primera vez en 1966, gracias al psicoanálisis y a sus innovaciones terminológicas. Ahora bien, mucho tiempo antes, la situación hasta entonces inexplorada de la culpabilización fue expuesta, descrita, desarrollada en la novela de Kafka, en el personaje de K, y ello en las distintas fases de la evolución. Es por eso que el personaje de K
recibe un absurdo al ser acusado de algo que no ha, de la cual no es autor. Entonces vemos a un Kundera no solamente admirando y describiendo u oponiéndose al poder del Partido Comunista Ruso y de los soviéticos, sino también un crítico al vacío existencial europeo, a ese terror vacui que decía Italo Calvino cuando menciona la novela de Hemingway. Aquí ese vacío vacui, ese terror vacui lo ubica Kundera en la obra de Kafka. Y si diríamos que el Kafka moderno o el Kafka novelista es Milan Kundera. Yo personalmente conocí los primeros textos a los 18, 19 años cuando llegué a la Universidad del Atlántico. Y me gané bastante enemigos de la extrema izquierda, porque Milan Kundera fue proscrito no solamente en Europa, sino también en los partidos comunistas de Latinoamérica. Y quien tuviese debajo del brazo La insoportable levedad del ser, Los testamentos traicionados, El libro de los amores ridículos, La inmortalidad, esas obras geniales de la literatura universal, tenía que también ser puesto en el paredón de la crítica e incluso de la exclusión de los territorios donde gobernaba el Partido Comunista o donde tenía influencia. Si tuve unas grandes diferencias con la extrema izquierda, fue por ese autor, por Milan Kundera. Y hoy estoy orgulloso de que hoy Milan Kundera haya ganado la batalla, que su nombre y su pensamiento se haya impuesto por encima del totalitarismo de las cortinas de hierro, que después terminó como un legado a los partidos comunistas latinoamericanos y en otras partes del mundo. Pero también era un crítico del totalitarismo de ultraderecha. Y lo que hemos sido víctimas de la ultraderecha también. Kundera es un terrible enemigo. Porque ser amigo de la libertad y de la justicia no es fácil. Ser amigo de la verdad y del bien humano no es fácil. Es un riesgo. Es un riesgo que hay que asumir. Y se asume por un camino estrecho. Ese fue el que asumió Kundera. Yo doy gracias a Dios por que me presentó esos textos a buen tiempo y pudo afilar para poder detectar el totalitarismo y no solamente evitarlo, sino criticarlo y oponerme, como hasta hoy lo he hecho. Mi teoría del poder se le debe, quizás está inspirado en Kafka, por esa crítica que hace Kundera, porque cuando Kundera me presenta a Kafka, enseguida comprendo la obra del narrador de otra manera, ya no como un hombre de ficciones, sino como un analista político, como un analista del poder. Hoy cuando me dieron la noticia de la muerte, sentí un garrotazo como cuando se le muere un amigo. Hay una anécdota que ocurrió también con un amigo ya finado, Víctor López Pertús, cuando duramos como 10 años organizando en la Feria del Libro el Día del Atlántico, el Día del Caribe, allá, que duraba realmente 3 semanas. Y me acuerdo que Antonio Caballero, el ensayista, y crítico y periodista, aquí tengo El arte de la novela firmado por él, y me dedicó este libro que hoy tengo a la mano, y me dice una frase Antonio Caballero: para Bruno Maduro, que lea Kundera, a ver si le saca el jugo.
Así quiero entonces que ustedes, como me dijo hoy Antonio, como me dijo aquella vez en 1996 Antonio Caballero, hoy le devuelvo a usted esa dedicatoria del maestro Antonio Caballero para mis oyentes que están conociendo el nombre de Kundera. No solamente lo lean, sino lo lean y le saquen el jugo. El viejo Valia ya viene, dejando sola a su gente.